Otro punto que ha sido de bastante discusión a nivel nacional y que ha estado en la agenda durante ya varios años es el tema de que, bueno, tenemos un problema con las finanzas públicas y este problema, pues los gobiernos, los diferentes gobiernos en los últimos años y la mayoría de los partidos que responden a los intereses de la burguesía, pues han tomado una posición, ¿verdad? Y que es con respecto al déficit fiscal, que este déficit pues lo tiene que pagar, se tiene que pagar a través del ataque a las pensiones, a través del ataque a los salarios, como ustedes mencionaban anteriormente, y pues bueno, en general con recortes y con contención en el presupuesto nacional. Entonces, por ejemplo, si vemos el proyecto de presupuesto del próximo año, podemos ver que debido a la arbitraria regla fiscal, que pues es una guillotina, ¿verdad? Que viene a recortar en todos los rubros, excepto en el pago de la deuda. Debido a esto, el presupuesto del próximo año crece menos que la inflación, ¿verdad? Entonces estamos hablando que en términos reales, pues el presupuesto va para atrás, lo cual conlleva pues una serie de recortes que, bueno, vemos todos los días en las noticias, ¿verdad? De que X institución ya no va a poder afrontar X o Y programa y demás. Al mismo tiempo, vemos casos como los de los papeles de Panamá, los de los más recientes papeles de Pandora, los casos de corrupción como el Cementazo, como Cochinilla, como el Aztecaso recientemente también. Y vemos cómo todo el sistema tributario está en función de que los sectores que más ganan, que más tienen, que acumulan riqueza, pues tengan la posibilidad de no pagar impuestos, de sacarlos del país, de llevárselos a paraísos fiscales, mientras que la clase trabajadora no tiene esa posibilidad, ¿verdad? Entonces, bueno, ante este panorama, ¿cuáles son sus opiniones y cuáles son las propuestas que también plantean? En primer lugar, los problemas fiscales del país son de carácter estructural. Sí, guardan una estrecha relación con el modelo de desarrollo que beneficia a los grandes exportadores nacionales y transnacionales, es decir, a estos sectores capitalistas que además tienen privilegios gozando de enormes exoneraciones fiscales. Entonces es por ese motivo que las medidas que toman los gobiernos siempre en pro de las patronales, representando a los empresarios, lo que están haciendo es orientándose contra la clase trabajadora, profundizando también ese carácter regresivo de la estructura tributaria. En ese sentido nos responsabilizan a los trabajadores y trabajadoras de manera absolutamente ficticia de un déficit, de una crisis que no provocamos. Y además, las medidas que se están tomando resultan insuficientes para resolver la crisis y el déficit fiscal que agobia a la economía nacional. Entonces, sí decimos desde el nuevo Partido Socialista que la crisis fiscal la tienen que pagar las grandes empresas y las fortunas, no la clase trabajadora. Son esos corruptos, esos evasores los que tienen que pagar. Y es por eso que hacemos una serie de propuestas que conforman una reforma fiscal progresiva. Tenemos una serie de propuestas para llevar adelante medidas que verdaderamente eliminen este déficit fiscal. Pero esas medidas implican pelearse contra estos sectores empresariales. Por ejemplo, exigimos aumentar el impuesto de renta sobre las ganancias y las utilidades de las grandes empresas y las fortunas, no sobre los salarios de la gente trabajadora. Se deben actualizar en ese sentido las escalas del impuesto para que alcancen tarifas de incluso el 50% sobre los mayores ingresos. Esa es una de las medidas. Bueno, Marce va a hablarnos de muchas otras. En efecto, es necesario que sean esos grandes capitalistas quienes paguen la crisis que ellos generaron. Es que hay un hueco fiscal enorme porque ellos justamente no cumplen con su responsabilidad tributaria.
nos hacen a la gente trabajadora, tanto el sector público como el sector privado, y aquí queremos plantear que no vemos ninguna diferencia entre ambos sectores. Realmente nos requerimos, tanto las y los trabajadores del sector público ocupamos los servicios y ocupamos que la gente del sector privado pague impuestos para nosotros ejercer nuestras labores, así como la gente del sector privado requiere que nosotros paguemos los impuestos, que paguemos la caja, que paguemos el seguro social para que el país logre funcionar. Pero es que no podemos dejar de pensar en la realidad de que hay un montón de gente millonaria que se hace de un gran capital a partir de evadir el fisco, a partir de robarnos a todas y todos, de emplear una serie de maniobras y artimañas para evadir el pago de impuestos. Entonces, estamos planteando que las zonas francas y las exportaciones deben de pagar impuestos. Hay que eliminar las exoneraciones a los impuestos de ese sector. No apoyamos para nada la reducción de impuestos al comercio exterior y proponemos eliminar las exoneraciones al capital privado. También planteamos que el Estado implemente medidas eficaces contra la evasión y la elusión. Es necesario el cobro inmediato a los empresarios evasores, a los evasores al fisco y también a la seguridad social, a la caja. En ese sentido, planteamos que es necesario, pues obviamente, juzgarles y confiscar los bienes y las cuentas a quienes no paguen, así como establecer una legislación que tipifique las maniobras elusivas de manera equivalente a como actualmente se hace con la evasión fiscal, pero que sea de manera efectiva, cosa que realmente no pasa. Es claro, y recordamos cuando estábamos en la huelga del 2018, aquella lista gigante de evasores, que vos te quedas viendo cómo hay un montón de empresarios millonarios y declaran cero ganancias. O sea, ¿cómo es posible que este tipo de cosas ocurran? Ocurren porque el Estado lo permite, porque hay una clase empresarial dedicada a garantizar que eso pase. Planteamos también impulsar que la Iglesia Católica deje de gozar de exenciones de impuestos y que se le deje de asignar por parte del presupuesto estatal recursos para el mantenimiento de sus templos, subvenciones a los centros educativos que administran, entre otros rubros. Y por eso planteamos que es necesario anular esas exoneraciones y eliminar las transferencias gubernamentales, que es de dinero de todas y todos que va a dar a la Iglesia Católica. También planteamos que es la necesidad fundamental de transformar la canasta básica tributaria a una canasta básica de necesidades que incluya productos y servicios de consumo general, de consumo necesario para asegurar condiciones de vida dignas y también eliminar los impuestos que afectan a la canasta básica de manera que esta realmente se mantenga de forma exenta. Es que ahorita la canasta básica es súper insuficiente, deja de lado un montón de bienes, de servicios y productos que la gente requiere para sobrevivir. Consideramos que estas medidas fiscales podrían generar muchísimo dinero, muchos ingresos que pueden emplearse para financiar la construcción de obra pública. De esta manera se puede generar empleo, inversión en educación, en seguridad social, en la red de apoyo contra femicidios, entre muchos otros elementos súper necesarios.